bien, chicos? A todos los participantes, bienvenidos, y doy pase a Martín Reategui para que pueda empezar con la ponencia. Te dejamos, Martín. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bien. Bueno, el día de hoy he tenido, en este caso, nuevamente la invitación, ¿no?, de UPN, y en este caso de Alejandro, ¿no?, quien es mi amigo, lo conozco desde la universidad, y se me ha convocado para poder compartir con ustedes un tema que a mí me pareció muy interesante, ¿no?, que se llama El cambio depende de ti, mejora tus finanzas personales. La pregunta de inicio, ¿no?, la pregunta de inicio que definitivamente tenemos que todos hacernos es: ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesitas cambiar tú? ¿Verdad? Porque se está hablando de cambio, pero ¿qué cambio? ¿Verdad? Y aquí yo te quiero responder simplemente con números, y lo que tenemos que cambiar son las estadísticas. Lo que tenemos que cambiar son las estadísticas. Los números no son favorables. Cuando hablamos de felicidad en el trabajo en el Perú, en el 2016, las estadísticas nos decían que solamente 3 de cada 10 peruanos eran felices con su trabajo. Y en una última encuesta también, un poco más actual, este número se ha visto menor incluso. Solo el 24% de los peruanos son felices en su trabajo. Es decir, solamente 2 de cada 10 peruanos dicen estar bien, estar contentos con su trabajo. Y vivir en un trabajo que no te hace feliz, pasar el mayor tiempo de tu vida haciendo cosas que no te hacen feliz, definitivamente es algo que tenemos que cambiar, En una encuesta realizada también en el 2017, salió que el 44% de peruanos tenía como su principal problema, la falta de dinero, que el dinero no le alcanzaba. Digamos, este factor, falta de dinero, era el principal problema, por encima inclusive de la inseguridad ciudadana que a veces está en la cabeza de todos los peruanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les doy estos números desalentadores? ¿Por qué empiezo con esto? Porque justamente el llamado es a hacer un cambio en estos números. No podemos seguir siendo parte de esa población infeliz, y no podemos seguir siendo parte de esa población que no le alcanza el dinero. No podemos. Y para ello me han convocado el día de hoy para hablar un poco, ¿no?, de cuál es un poco la ruta, en todo caso, ¿no? Y la ruta está en el tema de inicio, ¿no? Mejora tus finanzas personales. Bien, mi nombre es Martín Reategui, ya lo he dicho Alejandro, soy economista, ¿no? Soy economista, estudié, es mi colega Alejandro, pero en este caso también soy coach de finanzas personales, ¿sí? Y también he fundado el Instituto de Salud Financiera. Yo quiero también un poco contarles algunos datos de mí, ¿no? Yo, como les digo, soy economista de la UNT, tengo una maestría en gestión empresarial, tengo más de 13 años de experiencia en el sector de microfinanzas. Actualmente trabajo como gerente de riesgos de una de las cooperativas más grandes del país, y también soy coach de finanzas personales y inversionista también, ¿no? Ahora, pero a pesar de estos datos, que para algunos de repente podrían ser hasta algo interesantes, seguramente, yo quería comentarles también de manera breve un poco de mi historia, y quiero empezar diciéndoles, no sé si alguien de ustedes ha escuchado alguna vez esta frase, ¿no? Carrera de la rata. Carrera de la rata es una frase que lo introdujo Robert Kiyosaki, un autor de educación financiera norteamericano, que explica que la carrera de la rata es una situación donde las personas trabajan y no saben por qué trabajan, no saben hacia dónde van, porque constantemente están así como está en esta parte, ¿no? Trabajas, pagas, te quedas sin dinero, te endeudas, vuelves a trabajar, vuelves a pagar, vuelves a quedarte sin dinero, sigues endeudándote y eso continúa, ¿no? Por eso le llama carrera de la rata, porque da la impresión de que la persona, por más que se esfuerza, se mantiene en el mismo lugar. ¿Y por qué les he comentado esto? Porque de manera, mi historia personal dice que a pesar de que tengo ya algunos años, ¿no?, laborando, digamos que a nivel profesional no me ha ido mal,
lamentablemente en algún tiempo yo me sentí atrapado en esta zona llamada carrera de la rata. Y de verdad que cuando yo me sentía así, porque sentía que mi patrimonio no aumentaba, sentía que no había cuándo salir de las deudas, sentía que trabajaba pero no progresaba, de manera de que tomé decisiones, y de hecho tenías que tomarlas porque me sentía, como ven en este muñequito, ¿no? O sea, ya en un momento me sentía atrapado, honestamente, me sentía atrapado porque no me sentía satisfecho con mi crecimiento patrimonial y veía que me tenía que esperar la jubilación a los 65 años para recién tener quizás algo de tiempo y quizás con una pensión miserable, ¿no? Porque hay que decirlo así, ¿no? Las pensiones actualmente son bastante miserables, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a estudiar, ¿no? Tomé cursos de finanzas personales, me leí realmente muchos libros, bastantes libros. Aquí tengo algunos de los que yo podría recomendar, pero leí muchos más que estos. Pero sobre todo fue cuando conocí a esta persona, ¿no? Dimitri Uralov, es la persona que de esta persona yo aprendí mucho el tema de finanzas personales en su instituto de finanzas personales. Me formé como coach de finanzas personales, ¿no? Y realmente aquí hubo un cambio, ¿no? Aquí hubo un cambio porque entendí el concepto del dinero y las finanzas personales desde otra óptica, una óptica que hoy también quiero compartir con ustedes, porque de verdad el haber pasado por esta experiencia me invita a tener esa misión de querer ayudar a la gente, de querer ayudar a las personas que puedan estar pasando por el mismo problema, ¿no? De sentirse atrapados en una vida que quizá no se ve por dónde salir, ¿no? O sea, no se ve cuál es la ruta para hacer cambios, ¿no? Porque pareciera que no hay opciones, como que se acaban las opciones. Por eso es que yo he fundado el Instituto de Salud Financiera, ¿no? He fundado el Instituto de Salud Financiera justamente para ayudar a las personas a que se sientan un poco así, ¿no? Como que están dando vueltas y no avanzan, y ayudarlos a encontrar esa ruta, ¿no? Aprovecho también para contarles que tengo la web, institutosaludfinanciera.com, y en este emprendimiento, ¿no? En este emprendimiento lo que hacemos es, ahorita tenemos prácticamente dos cosas, ¿no? Tenemos un programa formativo de finanzas personales, es un programa de 18 semanas, en realidad son 18 horas, pero la estrategia del programa es que se lleve 1 hora a la semana, porque se trata de cambiar hábitos, se trata de mejorar la conciencia, y esto es progresivo, esto no se hace de la noche a la mañana. No, todo el mundo sabe que tiene que ahorrar, pero son muy pocos los que consiguen ahorrar, porque no es tan sencillo, no es un tema de información, es un tema de hábitos, es un tema de conciencia y de avanzar progresivamente cambiando la mentalidad, ¿no? Entonces, yo he vivido esa experiencia y tal como la he vivido, también lo he establecido en mi programa formativo de finanzas personales, y también doy servicios de mentoría personal, acompaño como coach de finanzas personales de manera directa, ¿no? Aquí sí vamos mano a mano, nos metemos de manera personal en los objetivos de cada persona que quiera, digamos, progresar, salir de alguna situación, salir de deudas, incrementar su patrimonio. Entonces, le ayudamos, ¿no? Le ayudamos a esto sí ya como algo más personal, ¿verdad? Entonces, estos dos servicios también tengo en el Instituto de Salud Financiera. Bien, el tema de hoy es: el cambio depende de ti, mejora tus finanzas personales. Y yo aquí he querido resaltar justamente esta frase, depende de ti y finanzas personales, porque voy a intentar explicar, ¿no? ¿Por qué hay una relación entre que el cambio, ya hemos visto que tenemos que cambiar, ya hemos visto las estadísticas tan desfavorables, pero ¿por qué depende de ti y por qué son las finanzas personales las que te pueden ayudar a no ser parte de la estadística? Y aquí la idea general que te quiero contar es que una gestión óptima de finanzas personales te va a permitir vivir con libertad, con libertad. ¿A qué me refiero? Libertad es esa situación donde tú puedes elegir la vida que realmente te tenga sentido para ti. Cuando tú tienes una gestión óptima de tus finanzas personales, simplemente sientes que tienes muchas puertas y tú puedes tomar decisiones. Cuando tú no tienes una gestión óptima de finanzas personales, tú sientes que hay una sola puerta y es la puerta que menos te gusta. Te sientes sin opciones, sientes que tu vida ya, digamos, no tienes más libertad, ya perdiste toda forma de hacer cambios, ya no encuentras por dónde voy. Entonces, para eso, hoy justamente vamos a ver, ¿no? Justamente vamos a desarrollar un poco esta idea general, lo vamos a desarrollar hoy, el día de hoy.
Y vamos a retomar nuevamente las estadísticas porque la pregunta es, ¿por qué solamente el 24% de los peruanos son felices en su trabajo? ¿Por qué 8 personas, si son infelices en su trabajo, por qué siguen trabajando? La pregunta es, ¿para qué trabaja la gente? ¿Para qué trabaja la gente si no eres feliz? O sea, ¿hay alguna lógica en hacer cosas que no te hacen feliz? Porque se supone que todos sabemos y somos conscientes de que la vida es un proceso que termina, ¿verdad? Tiene su final. Entonces, ¿por qué hacer cosas que nos hacen infelices? Y acá hay varias respuestas. Cuando a la gente se le pregunta para qué trabaja, de hecho que alguna de estas respuestas lo has escuchado o tú mismo de repente has respondido alguna vez esto, ¿no? O está pasando por tu mente alguna de estas respuestas, ¿cierto? Para poder mantener a mi familia, para poder comprar mis cosas, para ayudar a mis padres, para tener mi casa propia, porque todo el mundo trabaja, para pagarme la vida. O sea, estas son una serie de respuestas más o menos que tiene la gente en común, ¿verdad? Pero en el fondo de todo esto, la respuesta es que la gente trabaja solo por dinero. ¿Y a qué me refiero a que la gente trabaja solo por dinero? Me refiero a que el enfoque de la mayoría de las personas es que el dinero es un objetivo de vida. Es decir, sin mayor análisis de lo que quiero para mi vida, yo salgo a trabajar en donde sea, me dedico a lo que la vida me va dando, ¿no? Es decir, el trabajo que se me presente, empiezo a ganar dinero, ¿no? Y simplemente no le presto importancia digamos, si lo que estoy haciendo, porque finalmente el trabajo me va a quitar un montón de tiempo de vida, y no le presto importancia a si este trabajo está, digamos, alineado a mis verdaderos talentos, a mis habilidades, a mis pasiones, ¿no? O sea, no hay un análisis de si efectivamente vale la pena o no seguir en esa línea de trabajo. ¿Por qué? Porque no me he puesto a pensar en eso, simplemente me he puesto como meta que saliendo de la universidad tengo que conseguir trabajo porque necesito dinero. Entonces, el análisis quedó corto, se quedó como a medio camino. ¿Por qué? Porque quedó como que el objetivo de la vida es trabajar para tener dinero y poder comprar las cosas. Entonces, pasa algo como esto, ¿no? Pasa que las personas salen de un punto A en la búsqueda de dinero como objetivo de la vida. ¿Y a qué me refiero al dinero como objetivo en la vida? Me refiero a que el dinero te sirve para comprarte la vida, para comprarte la vida. ¿Y qué es la vida que te compras? El auto, la casa, los bienes materiales, el estatus. Dígame si no es común que esto es así, dígame si para la gran mayoría no funciona así esto. Obviamente hay excepciones, estamos hablando de la gente en promedio, ¿no? La gran mayoría funciona así, salen a por el dinero, ¿no? Como el dinero como objetivo de vida, porque con el dinero me voy a comprar la vida, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el problema con este enfoque? O sea, ¿qué problema tiene este enfoque, esta manera de ver el dinero y esta manera de gestionar tus finanzas personales? El problema es que mira la vida que te compras. Primero, trabajos insoportables y muchas veces excesivos. Enfermedades. Está de moda la famosa depresión, el famoso estrés, ¿verdad? Con el estrés vienen también las depresiones. ¿Por qué las depresiones? Porque obviamente una persona con estrés tiene un comportamiento, digamos, emocionalmente está inestable y tiene problemas no solo en el trabajo, sino tiene problemas también en el hogar. Entonces empiezas a tener problemas con tu pareja, empiezas a tener problemas con tus hijos, no tienes tolerancia, no tienes paciencia. Y todo eso tiene prácticamente, se va haciendo cada vez más grande y terminas en una depresión porque empiezas a tomar malas decisiones, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar. ¿Qué más? Deudas agobiantes. Parte de la vida que la mayoría de gente se compra es esto. Deudas agobiantes, no hay cuándo salir de las deudas, ¿sí? Y 30 días de vacaciones. 30 días de vacaciones al año. 330 días de trabajo de estas cosas y 30 días de vacaciones. Esa es la vida que te compras. Fines de semana en Netflix, ¿verdad? Viendo el Imperio Romano. Yo me sé algunos temas ya que me han estado contando. Esa es la vida que te compras. Es decir, trabaja por dinero para tener la casa, el carro, pero finalmente solamente tienes unas cuantas horas a la semana de disfrutar de estos supuestos beneficios, ¿no? Pero el costo, ¿cuál es? Todo esto de aquí, ¿no? Ese es el costo. Entonces, ¿cómo la gente no va a ser infeliz, pues?
¿Cómo la gente no va a ser infeliz si las finanzas personales están mal enfocadas? O sea, si no se trabaja la base, definitivamente, todo lo demás es un castillo en naipes. Puedes tener la mejor casa, el mejor carro, pero no eres feliz, pues. No eres feliz. Y entonces no tiene sentido, no estás haciendo una buena gestión de finanzas personales. Entonces, aquí te doy una frase interesante, ¿no? El ser humano trabaja 330 días al año para disfrutar de 30 en calzones. Lo he visto en un meme, pero me ha parecido gracioso. Porque es verdad, 330 días trabajas para tener 30 días de libertad, para poder estar ahí en ropa interior en tu casa. O de vacaciones, pero en ropa interior, de repente, lo más cómodo posible, ¿no? Entonces, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien y justamente yo lo que estoy tratando es de apelar un poco a esa reflexión. Hoy no vas a salir un experto en finanzas personales, pero por lo menos voy a clavar en ti ese bichito de ponerte a reflexionar cuando vayas a tu casa o si estás en tu casa o cuando termine esto, cuando tengas un momento de soledad, de paz, vas a reflexionar y con eso yo creo que se te van a abrir muchas cosas, ¿no? Y esto para mí es bastante. Con que haya eso, para mí es bastante. Entonces, ahora vamos a ver cómo las finanzas personales realmente pueden mejorar esta situación, ¿sí? Y para ello vamos a hablar un poco del enfoque de Robert Kiyosaki. Yo quería saber si aquí también se puede utilizar opciones del puntero, puntero pluma, sí, correcto, sí se puede, ok, entonces, el enfoque de Robert Kiyosaki, alguien seguramente ha escuchado hablar de este libro, ¿verdad? Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ya he comentado que Robert Kiyosaki es le llaman gurú de las finanzas personales, de la educación financiera, ¿no? Un americano de origen oriental. Y él, en este libro, que es un libro muy famoso, porque realmente es un libro muy motivador, ¿sí? No es el mejor libro de finanzas personales. Yo he escuchado a muchas personas decir que este es el mejor libro de finanzas personales. No lo es, pero es un libro muy interesante porque te abre un poco la cabeza, ¿no? Te clava un poco en la cabeza un nuevo esquema, una nueva forma de entender el dinero. Y desde ese punto de vista es muy bueno, desde ese punto de vista es muy motivador. Es un libro de introducción muy interesante para las personas que quieran un poco involucrarse con este concepto de finanzas personales. Y el enfoque de Robert Kiyosaki, lo vamos a ver aquí, primero es la manera como explica de una manera tan sencilla lo que es un activo y un pasivo, ¿no? Y esto es importante tenerlo, no solamente tenerle la teoría en la cabeza, sino verlo así con los ojos que Kiyosaki nos dice para ver estos conceptos. Me parece que si tú logras incorporarlo, interiorizarlo, vas a empezar a hacer ciertos cambios. Porque para Robert Kiyosaki hay una manera muy sencilla de definir lo que es un activo y lo que es un pasivo, y no tiene nada que ver con la definición de los profesionales en contabilidad. Para él, un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo, pero muy potente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, Robert Kiyosaki, por ejemplo, en este libro famoso, Padre Rico, Padre Pobre, presenta lo que él llama una hoja de balance, ¿sí? Y en esta hoja de balance, él explica un poco cómo funciona una mentalidad de pobre, cómo funciona una mentalidad de clase media y cómo funciona una mentalidad que genera riqueza. Y lo explica muy bien y lo explica de manera tan sencilla que hoy me animo a compartirlo porque a pesar de ser un concepto muy sencillo, es muy potente y las personas que seguramente han leído este libro, el problema es que a veces se nos olvida. Y hoy voy a tratar de recordar esto porque es muy potente. Primero, explica cómo funciona el flujo de dinero de los pobres. Y para eso voy a utilizar acá, en este caso el puntero, voy a utilizar acá una pluma. Y él dice, ok, mira, los pobres, lo que sucede es que el dinero entra por acá, entra así, ¿no? A la parte de ingresos, y viene la parte de gastos, ¿sí? Pero como no tienen muchos ingresos, sus ingresos quizás no sean tan altos, simplemente el dinero queda ahí y se va, ¿verdad? No pueden hacer nada más. Viene el dinero, los ingresos, pasa los gastos y se va.
fugó el dinero. Así funciona el caso de los pobres, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la mentalidad de la clase media? ¿Qué pasa con la mentalidad de la clase media? La clase media tiene el mismo comportamiento en el sentido de que vienen los ingresos, pero en este caso los ingresos son un poquito más gorditos, por eso estoy haciendo la flecha un poquito más gruesita. ¿Por qué? Porque los ingresos de la clase media son mayores a la gente que de la clase pobre, ¿verdad? Pero justamente esto genera un problema. O sea, la clase media tiene un problema en comparación a la clase pobre. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Porque cuando vienen estos ingresos que son un poquito más gorditos, un poquito mayores a los ingresos de la clase pobre, estos vienen a generar gastos, ¿sí? Vienen acá a la parte de gastos, pero luego, ¿qué sucede? Que como tienen capacidad de generar ingresos, los bancos, las entidades financieras, ¿a quiénes buscan? ¿A la clase pobre o a la clase media? A la clase media, ¿verdad? Porque son sujetos de crédito, son atractivos, es un mercado atractivo para el sistema financiero. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Te invitan a comprarte, desde el punto de vista de Robert Kiyosaki, pasivos, ¿cierto? Entonces aquí empiezas, ¿qué? A comprarte, ¿qué? El carrito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te ofrecen el crédito vehicular. Inmediatamente los bancos te ofrecen el crédito vehicular. ¿Qué más te compra? Te compra, perdón, soy un mal dibujante, soy un pésimo dibujante, pero acá lo que quiero decir es que te compra la casita, ¿no? Te compra la casita, ¿por qué? Porque te ofrecen el crédito hipotecario, ¿verdad? Y te compran más cosas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienes crédito porque eres atractivo para el banco. Entonces, el problema de la clase media en comparación a los pobres es que muchas veces, ¿qué sucede con estos pasivos? ¿Qué genera? Gastos. Robert Kiyosaki lo explica bien, ¿no? ¿Qué es un pasivo? Lo que te genera gastos. Muchas veces tú crees que tu casa es un activo, porque así te han enseñado en tu curso de contabilidad básica. Tu casa es un activo. Pero si lo piensas bien, ¿tu casa qué te genera? ¿Ingresos? ¿Te genera ingresos tu casa? Algunos dirán, sí, pero dejo de pagar alquiler. Pero ¿te has puesto a pensar si los intereses del crédito hipotecario realmente son menores al alquiler que podrías pagar por esa casa? ¿Te has puesto a pensar quién paga la refacción? ¿Quién paga el autovalúo de la casa? O sea, ¿qué te genera la casa? Gastos, ¿cierto? El carro es un activo. Contablemente, alguien de contabilidad dirá, sí, esto es un activo. Pero la pregunta es, ¿te da dinero el carro? ¿Te da dinero el auto? ¿O te genera gastos? Te genera gastos. Te genera gastos, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la clase media hace un balance de su economía personal y empieza a calcular activos menos pasivos, muchas veces esto es menor a cero. Y hay mucha gente que está en negativo en su patrimonio. Hay mucha gente que está en negativo en su patrimonio. Inclusive los pobres pueden estar en cero, porque no tienen capacidad de ahorro, de acumulación. Pero la clase media muchas veces está en negativo. Entonces hay un problema ahí. Hay un problema porque así no puedes progresar, es imposible. Cada vez que tú compras un pasivo te genera más gastos. Y esto se repite, ¿no? Vienen los ingresos, vienen los gastos, te compras un pasivo, te genera más gastos. Y así no vas a poder progresar. En cambio, mira lo que dice Robert Kiyosaki de la mentalidad de la gente que hace riqueza. ¿Cómo funciona la gente que hace riqueza? La gente que hace riqueza viene por acá sus ingresos y ojo, no creas que sus ingresos de la gente que hace riqueza son mayores a la gente de clase media. No creas eso. Muchas veces la gente cree que los ricos son ricos porque ganan muchísimo dinero. Y no es tan cierto. Hay un libro, yo les recomiendo y pueden anotarlo, se llama El millonario de la puerta de al lado. Es un libro que recoge mucha información estadística, porque los autores basaron el libro en investigación. Hicieron investigación y encuestas a 1.000 millonarios de Estados Unidos para ver cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus comportamientos, cuáles eran sus ingresos. Y en ese libro, por ejemplo, se explica que la gran mayoría de los millonarios que han logrado fortuna no es porque tenían ingresos altos, no. Lo hacían porque sencillamente tenían un comportamiento de esta hoja de balance distinto. ¿Por qué? Porque cuando venían los ingresos, obviamente venían también a los gastos, todo el mundo tiene gastos, pero inmediatamente su mirada estaba aquí, acá.
en comprar activos productivos. ¿Qué es un activo? Según Robert Kiyosaki, es algo que te genera, que te da dinero a tu bolsillo. Es decir, este activo generaba ingresos adicionales, lo que en educación financiera le llaman ingresos pasivos, aquí. Y venía otra vez el ingreso, venía otra vez a los gastos, inmediatamente otra vez la visión era construir activos acá. Y esto volvía a generarte otra vez más ingresos, ¿verdad? De manera que esto se repetía y se hacía acá un círculo virtuoso, ¿no? Virtuoso, ¿no? De comprar activos y esto me genera ingresos. Entonces, pueden darse cuenta aquí la diferencia en la mentalidad de un pobre, en la mentalidad de la clase media y en la mentalidad de la gente que hace riqueza. ¿Cuál es el resumen de esta explicación? El resumen es que, ¿en qué se enfoca la clase pobre y la clase media? ¿Qué es lo que todo el mundo de la clase media quiere para mejorar sus finanzas personales? Esto, ¿verdad? Ingresos. Dicen, si tengo más ingresos, voy a mejorar mi patrimonio. Pero no es tan cierto. No es tan cierto. ¿En qué se enfoca la clase rica? ¿Dónde pone toda su energía, toda su mirada, dónde concentra todos sus esfuerzos desde el inicio? En los activos. Entonces, ver esta manera de ver tus finanzas definitivamente hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia, porque si tú aprovechas tu juventud, por ejemplo, y tienes un cambio de chip, un cambio de enfoque, definitivamente el progreso te espera. Y a mí me hubiera encantado que alguien me lo explique cuando era más joven, ¿no? Lamentablemente, educación financiera y estas cosas no te explican ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad misma, ¿no? Más bien yo valoro mucho los esfuerzos que está haciendo la Universidad Privada del Norte, y a quien agradezco también por la invitación, porque me parece súper interesante y súper potente que esté contribuyendo con esto para sus estudiantes, ¿no? Porque esto no hay en el sistema de educación tradicional, no existe esto, no existe. Bien, entonces, la pregunta viene por sí misma. ¿Por qué los bancos quieren que compres activos? ¿No? ¿Por qué los bancos en la tele ofrecen, ¿no? Compra tu casa, tu auto, se van a hacer tus activos, y siempre digamos que circula la idea de que estos son activos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, si tú miras tu balance y miras el balance de tu banco, lo que pasa es que sí son activos, ¿no? Tu casa, tu carro, que compras con crédito en el banco, son activos, pero es un activo para ellos, ¿no? Para ti es un pasivo, para ellos es un activo. ¿Por qué? Porque obviamente los créditos que te dan a ti para tu casa, para tu auto, finalmente pertenecen a la cartera de créditos del banco. Y de esto vive el banco, ¿no? De los intereses que pagan las personas por los créditos que toman. Para ellos es un activo, definitivamente. Por eso es que te venden la idea de que estos son activos. Claro, son activos, pero para ellos. Para ti funcionan como pasivo. Funcionan como pasivo porque te sacan dinero. No contribuyen con tu progreso, te sacan dinero. Entonces, se puede lograr la libertad financiera porque, ojo, aquí quiero explicar algo. La infelicidad, y vuelvo un poco al tema de la infelicidad. ¿Qué pasa? La infelicidad se da porque las personas empiezan a hacer cosas que no les gustan, ¿no? Y como el trabajo te quita muchísimo tiempo, entonces prácticamente la mayor parte de tu vida pasas haciendo cosas que no te gustan. Entonces, acá hay como dos caminos. El primer camino es ir directo por esa actividad que te apasiona, que te gusta, ¿no? Y tratar de hacer de esa actividad que te gusta un modelo de negocio interesante, ¿no? Que te permita finalmente no trabajar nunca más, ¿verdad? Porque cuando tú haces algo que te gusta y encima con eso te pagan, ya no estás trabajando, estás disfrutando y estás ganando dinero, ¿verdad? Y el otro camino, y es el que la gran mayoría espera, es conseguir la libertad financiera, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Llegar a un momento donde tú no necesitas trabajar porque tus ingresos que vienen, digamos, de estas inversiones o de estos activos que hemos visto, ya cubren tus gastos, ¿verdad? Entonces, ese también es una idea muy interesante, pero ojo, y eso hay que ser claros, eso no se consigue de la noche a la mañana. Si alguien cree que eso lo va a conseguir en 3 años, déjame decirles un poco que, de verdad, bueno, puede ser si es un
un genio, ¿no? Quizás es un Bill Gates, puede ser. Pero normalmente no es así. O sea, el camino de encontrar la libertad financiera es un camino de disciplina, de largo plazo, pero sí se puede. Sí se puede. ¿Y cómo se lograría esto? Es algo más o menos, funciona de esta manera. Si tú empiezas a ganar tus primeros ingresos, voy a poner que esto de acá es dinero y este es el tiempo. Esto es el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ganar tus primeros ingresos, ¿qué es lo que sucede actualmente? Lo que sucede actualmente es que la mayoría de las personas, y voy acá con otro color, voy con otro color, y dice, la mayoría de las personas, lo que sucede es que empiezan a ganar y empiezan a gastar igual, ¿no? Así, igual, así. Y voy a cambiar otra vez de color, y cuando empiezan a ganar más, como por ejemplo, voy con este color acá, empiezo a ganar más, así, voy ganando más, pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente, ¿qué es lo que hace la gente? Comúnmente, lo que hacen es igualar, ¿verdad? Igualar los gastos a los ingresos. Entonces los gastos se van alineando. Inclusive a veces gastas más porque está el crédito. Entonces te permite gastar más de tus posibilidades, ¿no? Y estás así, ¿no? Así estás, por encima o al nivel de tus ingresos. Entonces, definitivamente, así no vas a poder lograr la libertad financiera, ¿verdad? Así no vas a poder lograr la libertad financiera. Lo que vamos a hacer aquí, lo que yo te voy a proponer aquí, voy a borrar esto, es lo siguiente. Para lograr la libertad financiera, lo que yo te propongo es, empiezas a ganar, y esto con el tiempo va a subir de manera casi como normal. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener más experiencia y obviamente los ingresos van mejorando en el tiempo, ¿verdad? Van mejorando. Así funcionan más o menos los ingresos. Los ingresos de ahora son los ingresos que tú querías tener ayer, ¿no? Porque los ingresos comúnmente van subiendo. El problema es esto, ¿no? Voy a poner acá. El problema, o lo que yo te propongo es que cuando tú empieces a ganar, siempre dejes aquí un margen, y te acostumbres a ponerte límites a tu gasto. Y si sube tu ingreso, ok, puedes subir un poquito tu gasto, pero el margen siempre tiene que estar ahí, e inclusive cada vez puedes hacerlo un poco mayor. Inclusive, de repente ya no necesitas incrementar tu gasto, y te mantienes ahí, en el tiempo, siempre por debajo de tus ingresos. Y estos excedentes que tú ves acá, estos excedentes, aquí, toda esta zona de acá que está por debajo de los ingresos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? Y voy a pintar una tercera línea, color verde. Lo que sucede es que tú vas a ir reinvirtiéndolos, de manera que esto va a ir generando poco a poco ingresos pasivos. Ya hemos visto los ingresos pasivos, ¿no? Esos ingresos adicionales de tus activos, ¿no? De producto de tus inversiones, va generando ingresos pasivos. Llega un momento en el tiempo donde estos ingresos pasivos alcanzan tus gastos que están en la línea roja. Acá, alcanzan. En este momento es donde tú te declaras libre financieramente. Libre financieramente. ¿Y cómo has podido lograr esto? Porque cada vez estos excedentes los has ido invirtiendo. Entonces te ha permitido alcanzar esta situación. Para eso, si te das cuenta, es muy importante, por ejemplo, que tu nivel de gastos no sea tan alto. Mientras tu nivel de gastos no sea tan alto, va a ser más sencillo, va a requerir menos tiempo alcanzar la libertad financiera. Si tú tienes un nivel de gastos alto, por aquí de repente, vas a tener que seguir esperando más tiempo para lograr la libertad financiera. ¿Verdad? No sé si me he dejado explicar. Pero, entonces, ¿se puede lograr la libertad financiera? Sí. ¿Qué se necesita? Aprender a controlarte en las salidas de dinero y aprender a poner el dinero ahí, ¿no? A generar ingresos pasivos, ¿no? Eso es el secreto, ¿no? Ese es el secreto y como ves, toma tiempo. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. No busques atajos, por Dios. Muchas veces veo gente buscando atajos. La vida no funciona así. La vida tiene una... La experiencia nos demuestra de que la vida ya tiene una manera ya hay un camino hacia el éxito, que es la disciplina, es el esfuerzo.
Lo que pasa es que hay un montón de gurús, hay gente que te vende la idea de que te puedes hacer rico, que te puedes hacer millonario, que esto con $100 puedes alcanzar, ¿no? puedes ser millonario, ¿no? No funciona así. Lean, por ejemplo, ese libro que les he recomendado, ¿no? Ese libro, el millonario de la puerta de al lado. Ahí van a ver cómo es que la gente realmente se hace rico. Y ahí se van a llevar de seguro muchas sorpresas. Bien, entonces, la pregunta del millón, porque hasta aquí hemos visto lo interesante que es la gestión, una mirada panorámica de una buena gestión de finanzas personales. La pregunta es, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? Entonces aquí vamos a dar 6 claves que son prácticas para lograr esos objetivos, ¿sí? Vamos a verlo. La primera clave, y esto para mí es como que la base de todo, siempre lo voy a repetir en cada charla que a mí me invitan a dar, siempre voy a repetir esto porque esto es la base. No sé si ustedes han leído el libro El hombre más rico de Babilonia, El hombre más rico de Babilonia. Si no lo han leído, léanlo, por favor. Es un libro corto, muy fácil de leer, pero muy potente porque tiene las reglas básicas del dinero que han funcionado por miles de años, de verdad. Porque este libro está basado en la riqueza que construían los hombres de Babilonia, ¿no? Entonces, imagínense desde qué época, ¿no? Entonces, desde esa época funcionan las reglas básicas del progreso y no han cambiado esas reglas, no se dejen engañar, no han cambiado esas reglas. Y este libro, por ejemplo, habla mucho de este concepto, págate a ti primero. Págate a ti primero, porque si no te pagas, ¿tú cómo vas a progresar? Si tú le pagas al que te arrienda la casa, le pagas al banco, le pagas al que te da la luz, el que te da el agua, a todo el mundo le pagas, pero no te pagas a ti. Entonces, ¿cómo vas a progresar? Entonces, esto es la base. Aprende a pagarte a ti. Honra tu trabajo pagándote a ti primero. Mínimo, un 10%, mínimo. Pero debería ser más. Yo te recomendaría, y alguna vez en una charla anterior que ya he dado, ¿no? También aquí para los amigos de la UPN, yo recomendaba esto, ¿no? 10% para tu fondo de inversiones y 15% para tu fondo del ahorro, que son conceptos diferentes. Ya hemos hablado de esto en una ponencia anterior, pueden buscarla por ahí, debe tener la universidad seguro, pero es diferente. En las inversiones te sirven para crecer patrimonialmente, para generar riqueza. El ahorro te sirve para muchos otros objetivos, pero que vas a necesitarlo a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, un fondo de emergencia, te sirve, por ejemplo, para pagar más rápido tus deudas, te sirve, por ejemplo, para comprarte las cosas que necesitas, aumentar la calidad de tu vida, para no tomar deudas, justamente, ¿sí? Y luego, ya con lo demás, afrontas tus gastos. El problema de cuando la gente quiere, digamos, ahorrar, cuando la gente intenta ahorrar y tiene que ver con este concepto de págate a tú mismo, es porque, mira, lo que todo el mundo intenta es lo siguiente, es como que tienes tus ingresos y empiezas a gastar lo menos posible para que te quede algo, ¿no? Es como que bajas ahí con la flechita, ¿no? Y dices, ok, hasta aquí quiero gastar y esto me va a quedar para ahorrar, ¿sí? Esto me va a quedar para ahorrar. Pero en la práctica, lamentablemente no funciona, ¿verdad? Terminas gastándote todo, ¿verdad? Y peor aún, cuando hay crédito, tarjetas de crédito, etcétera, a veces incluso sobrepasas, ¿no? Tus posibilidades, ¿verdad? Entonces, digamos que sobrepasas y tus gastos superan incluso tus ingresos, ¿verdad? Entonces, no funciona este método, no hay forma de que ahorres así, no funciona, está demostrado, no funciona para nadie. Lo que tú tienes que hacer es, primero, separas tu fondo de inversiones, después separas tu fondo de ahorros y con lo que te queda, asumes los gastos del mes. Es la única manera probada de que realmente la gente pueda ahorrar. De verdad, hazme caso. Si tienes la posibilidad de aplicarlo en tu vida, aplícalo y seguro te vas a acordar de esa charla. Así sí funciona. La manera que todo el mundo lo intenta no funciona. Bien. Segundo aspecto práctico, controla tus gastos. Controla tus gastos. Hemos visto que la clave para poder generar estos ingresos pasivos, alcanzar la libertad financiera a largo plazo, es que tus gastos, tus salidas de dinero deben ser siempre menores a tus ingresos, ¿verdad?
Ahora, yo te quiero explicar aquí cómo yo enseño a controlar los gastos. Y te quiero explicar que para mí existen 4 grupos de gastos y te los comparto rápidamente. Están los gastos fijos obligatorios, que son esos gastos que son fijos, o sea, vienen una vez al mes fijo, pero además son obligatorios porque no dependen de ti. Por ejemplo, si tú tienes deudas, es un gasto fijo obligatorio, ¿verdad? Si tú alquilas la vivienda, es un gasto fijo obligatorio, ¿verdad? Probablemente bueno, ahora mismo ya el colegio de tus hijos, ¿no? Ya está, es obligatorio, ¿verdad? Tú no puedes hacer mucho ahí. Pero también tienes gastos fijos voluntarios, ¿no? Tienes gastos fijos voluntarios. Y se comportan igual a los gastos fijos obligatorios en el sentido de que viene una vez al mes. Estos gastos, tú ya los tienes en la cabeza. Tú ya sabes cuánto pagas de esto. Eso no es el problema porque tú ya los tienes en la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Tu celular, por ejemplo, la empleada doméstica, son fijos, pero son voluntarios porque en ese sentido sí depende de ti. No significa que no tengas que asumirlos, no significa que estén mal. Me refiero a que dependen de ti. Tú has decidido, porque seguramente has valorado que necesitas ese gasto, pero depende de ti. Entonces, hay como que 2 tipos de gastos fijos. Y luego, las otras 2 categorías de gastos son los más importantes para mí. ¿Por qué? Porque los primeros, los gastos fijos, como te digo, ya están en tu cabeza. Yo he visto que uno de los problemas cuando la gente quiere gestionar sus finanzas personales es que hace sus presupuestos y pone en sus presupuestos sus gastos fijos, ¿no? Como si ese fuera el problema. Y realmente el gasto fijo no es el problema, porque tú sí sabes cuáles son, como viene todos los meses, tú sabes cuánto es, está en tu cabeza. El problema son estas 2 categorías finales, ¿no? Los gastos eventuales y los gastos diarios. ¿Qué son los gastos eventuales? Estos gastos eventuales son los gastos que no son habituales. O sea, no es que todos los meses asumes ese gasto, pero siempre hay emergencias, siempre hay algo que se te ha malogrado en la casa, siempre hay alguna celebración que tú tienes que dar un presente, siempre hay alguna compra que tienes que realizar a mediano plazo, siempre está la cama de tus hijos, o cambiar el colchón, o pintar la sala, siempre hay estos gastos, no son habituales. La boda de tu hermano, por ejemplo, tu hermano no se casa todos los meses, ¿verdad? Pero son, digamos, gastos que te descolocan, tu planificación financiera te descoloca. Y por eso muchas veces esta forma, ¿no?, de hacer presupuestos poniéndole gastos fijos y al resto le llamo otros, ¿no? Otros. Eso nunca funciona. Por eso los presupuestos no funcionan. Porque existen este tipo de gastos que son los eventuales, que son los que te descolocan. Y el problema es eso, ¿no? Que la gente no los clasifica adecuadamente. Y también está en la categoría de los gastos diarios, que para mí quizás aquí es esta categoría donde hay más, hay que ponerle más atención. ¿Por qué? Porque por aquí son los forados de donde se va el dinero. Y son estos pequeños gastos variables del día a día, ¿no? Un refrigerio por acá, un café con los amigos, con las amigas, unas cervecitas con los amigos, con las amigas, una apuesta deportiva, una medicina por aquí, un taxi por allá, ¿cierto? Entonces, el problema es que la mayoría de las personas no le presta atención a estos 2 gastos finales, a estos gastos eventuales, a estos gastos diarios. No le presta atención. Pero cuando empiezas a prestarle atención es cuando digamos, se empiezan a arreglar un poco las cosas, o por lo menos empiezas a tener claridad y empiezas a tomar mejores decisiones. Tercer aspecto práctico, elabora un presupuesto. Pero aquí, te repito, yo aquí te voy a dar un ejemplo, un modelo de presupuesto que para mí es idóneo y no el presupuesto común que hacen todos, ¿no? Yo he visto que todo el mundo hace un presupuesto donde coloca los gastos fijos y le pone otros, a lo que no se acuerda. Y hace un flujo de caja proyectado, ¿verdad? Es lo que más he visto en finanzas personales, por lo menos acá en Perú, es eso. Y yo te digo, no funciona. Bueno, mis respetos a la persona que le funcione. Yo particularmente también en algún momento intenté ese método y a mí no me funcionaba, ¿sí? No me funcionaba. Pero yo les voy a dar lo que creo, desde mi punto de vista, desde mi percepción, lo que sí funciona. Y para mí un presupuesto es muy sencillo de hacer en 3 hojas de Excel. Y acá te voy a mostrar un ejemplo. Primero podrías tener acá, voy a mostrarte un momentito. Ok. Podrías tener acá tus ingresos, ¿no? Yo te aconsejo que lo hagas así, ¿no? O sea, por acá los meses y por acá una mirada general. Tus ingresos,
tus ingresos, si tienes ingresos de diferentes fuentes, ¿no? Por acá el detalle. Y aquí, ¿no? Primero, tú lo que tienes que separar inmediatamente, ¿no? De acá, fondos para inversión, fondo para el ahorro, ¿no? El 10%, el 15%, este es un ejemplo, ¿sí? Caridad, ¿no? Siempre tiene que haber ahí su concepto de caridad. Luego, los gastos fijos obligatorios, los gastos fijos voluntarios y los gastos eventuales y los gastos diarios, que para mí son los más importantes, los tendrías que tener en dos pestañas diferentes. En dos pestañas diferentes. Los eventuales yo te aconsejo que los tengas así, es decir, crea tus propias categorías de gastos eventuales, ¿sí? Y conforme vas dándote cuenta que van naciendo otros gastos eventuales, vas creando más categorías, ¿verdad? Esto es personalizable, tú deberías personalizarlo, ¿sí? Y por el lado de las filas tienes acá los meses del año. Entonces tú aquí ya tienes un control. A principio de mes, tú planificas. Porque ese es el problema. La gente no planifica esos gastos eventuales, cuando bien puedes planificarlo, porque tú puedes saber que este mes, estamos, digamos, cerrando el mes anterior y empezando un nuevo mes, tú puedes darte cuenta, si planificaras, que este mes vas a tener que asumir un regalo, que este mes tienes que empezar de repente, voy a poner un ejemplo, se va a malograr el horno microondas, está a punto de malograrse, entonces tú dices, ok, 2 meses más y me voy a comprar, entonces empiezo a ahorrar de repente 200 soles mensuales, entonces como un gasto eventual, porque no siempre voy a comprar horno microondas, yo coloco 200 este mes, en enero, y 200 en febrero, pero yo lo separo al inicio del mes. Lo separo ya para no contar con ese dinero, porque ese dinero es para el horno a microondas, ¿sí? Y por último, tienes el tema de los gastos diarios, que también yo te aconsejo que también le hagas categorías, ¿no? Que también le hagas categorías. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que también aquí tú puedes generar, ¿no? Categorías, comidas fuera de la casa, comidas en casa, gastos. Estos son ejemplos, porque esto también debe ser personalizado. Cada uno tiene una manera de vivir, cada uno tiene una forma de vivir, y en base a esa forma de vivir saldrán las categorías de los gastos diarios. Aquí yo te aconsejo que hagas un seguimiento diario, como está acá, ¿no? Por ejemplo, enero, este es un seguimiento diario, y yo voy colocando acá los gastos que voy generando de manera diaria. Y abajo yo tengo el presupuesto para cada categoría. Yo le hago un presupuesto a cada categoría de gastos diarios, de estos gastos variables. ¿Ves? No le pongo otros. Al contrario, yo sí me fijo en estos gastos y llevo un control de estos gastos y voy viendo cuánto me queda para gastar. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, colaboraciones, yo me había presupuestado 30 soles para este mes, sin embargo, ya gasté 50. Entonces estoy en negativo, ya puedo darme cuenta que yo ya no debo colaborar más, por más que me vean mal, porque ya me pasé de mi presupuesto, o en todo caso reasignar de una categoría, pasarla a otra para cubrir estos déficits, ¿verdad? Pero esa es la manera de hacer un presupuesto y llevar un control semanal de esto. Porque el peor error de hacer un presupuesto es perder tiempo para no mirarlo. En cambio, aquí lo que yo te propongo es que hagas un presupuesto y que semanalmente vayas vaciando los datos de tu registro de gastos, vayas viendo cómo estás con estos gastos, porque aquí es donde se te va el dinero. Aquí es donde se te va el dinero, no en los gastos fijos. Si te das cuenta, voy a regresar acá. Si te das cuenta, acá estaban tus ingresos, acá ya separaste tu fondo de inversiones, ya separaste tu fondo de ahorro, acá están los gastos fijos que tú los tienes en la cabeza, estos no varían, pero acá tú sabes cómo está la cosa, cómo va yendo la cosa. Esto va variando conforme tú lo vas. En los gastos eventuales no, porque esto tú los planificas al inicio del mes, salvo que se te presente una emergencia, que también tendrá que subir esto, ¿no? Pero esto tú lo planificas. Y esto sí va variando conforme vas gastando, ¿no? Conforme vas gastando va variando. Y acá vas viendo cómo te va. ¿Estás en rojo o estás en azul? ¿Verdad? Entonces, esa es una manera para mí más práctica de utilizar un presupuesto. Pero es fundamental tener un presupuesto. El aspecto 4 es pon tu dinero a trabajar. Pon tu dinero a trabajar. Y esto definitivamente también es básico, ¿sí? Es básico porque ya hemos visto, ¿no? La única manera de que puedas llegar a tener esa libertad financiera, ¿no? Para poder dedicarte a lo que te gusta, es que tu dinero vaya, digamos, generando más ingresos, ¿verdad? ¿Y cómo logras eso? Adquiriendo activos productivos, ¿verdad? Activos productivos. Tu dinero debe convertirse en un esclavo.
debe trabajar para ti. Por eso es que llegas a la libertad financiera. ¿Por qué? Porque finalmente ese dinero lo has puesto a trabajar y llega un momento en que ese dinero está trabajando por ti y te permite tener ese tiempo que tú necesitas para hacer lo que te gusta, ¿verdad? Entonces tu dinero, este concepto nunca lo olvides. No es suficiente con tener el dinero ahí, sino que en algún momento tienes que pensar en hacer tu dinero trabajar. ¿Por qué? Porque existe el concepto del interés compuesto, que acá justamente es lo que te invito a hacer, que es reinvertir las ganancias, que es el punto 5, el aspecto 5. Es decir, pones el dinero a trabajar y las ganancias que te va generando ese dinero, las reinviertes. ¿Por qué es necesario reinvertir las ganancias? Porque esto es súper fundamental. Aquí te voy a explicar de una manera bastante curiosa, ¿no? Quiero que lo veas de esta manera. Si tú tienes acá un ahorro, llamémoslo así, un ahorro, ¿no? Pero, perdón, estoy con algunos temas acá con el mouse, perdón. Ok, vamos a ver. Ok, si tú tienes acá un dinero que empieza a producir, digamos, más dinero, aquí puesto como si fueran 3 hijos, ¿no? Son como los hijos de tu dinero, porque estas son las ganancias, ¿verdad? Estas son las ganancias. ¿Qué pasa? Si tú reinviertes las ganancias, obviamente lo que va a pasar es que tus hijos, ¿verdad? Y tus nietos van a tener bisnietos, ¿verdad? Entonces, esto es el concepto de la riqueza. La gente que ha hecho riqueza entiende esto. Entiende que primero tú tienes que generar ganancias, pero no para que te las comas, no para que te las gastes, sino para que estos puedan generar más riqueza. Porque ¿qué pasa si tú te comes las ganancias? Supongamos que tú te eliminas al hijo. Ya te habrás dado cuenta que si tú no tienes un hijo, si eliminas a ese hijo, estás eliminando a toda su descendencia, ¿verdad? Entonces estás perdiéndote de generar riqueza. Esto es el concepto del interés compuesto, lo he explicado de una manera bastante sencilla. Y por último, empieza ya. El tiempo es ahora porque, mira, te quiero explicar aquí con un ejemplo que he preparado para ti y quiero que te quede claro con este ejemplo. ¿Por qué tienes que empezar cuanto antes a ahorrar y a poner a tu dinero a trabajar? Mira, acá te he puesto un ejemplo. Acá tenemos a Mateo y a Adriana, ¿sí? Son dos hermanos. Pero, ¿qué sucede? Mateo empieza a trabajar prácticamente saliendo del colegio, ¿no? Y como tiene una buena base de finanzas personales, inmediatamente empieza a ahorrar 2.000 soles al año para su jubilación. Dice, yo cuando tenga 65 años, no quiero pasar las de Caín, quiero salir, digamos, y estar tranquilo en mi vejez, así que voy a empezar a ahorrar 2.000 soles al año. Y empieza a trabajar porque este joven empezó de frente a trabajar, prácticamente no estudió, ¿no? Y se puso a trabajar, pero ahorraba, ¿no? 2.000 soles al año ahorraba. ¿Y qué pasaba? Que lo reinvertía en una opción que le generaba 10% de rentabilidad al año, ¿sí? Pero simplemente este joven no se comía las ganancias, ¿no? Lo dejaba ahí acumular. Pero ¿qué pasó? Que a los 25 años Mateo se casó. Y como seguramente si hay alguien que es casado aquí, sabrá esto, ¿no? Que cuando eres casado se te hace más difícil el ahorro, ¿verdad? Mateo dejó de ahorrar, solamente pudo ahorrar 8 años, nada más pudo ahorrar. 2.000 soles cada año, pero solamente 8 años. Después ya no podía ahorrar, Mateo dejó de ahorrar. En el caso de Adriana, fue algo como que más o menos al revés. Adriana sí se puso a estudiar, ¿no? Terminó el colegio, se puso a estudiar, acabó la universidad, digamos, ¿no? Hizo sus prácticas sin pago, nada, no podía ahorrar porque estaba recién empezando, pero cuando ya empezó a trabajar de verdad, digamos, ¿no? Ya empezó a generar ingresos, al igual que Mateo, también tenía una buena base, ¿no? de finanzas personales y dijo, no, yo también voy a ahorrar, para mi vejez también voy a ahorrar, igual. Y también consigue la misma tasa, 10% anual, ¿sí? Entonces, pero la diferencia es que Adriana empieza a los 26 años de edad, justamente cuando Mateo ya deja de ahorrar, ¿no? Pero Adriana sí ahorra hasta el día que se va a retirar su dinero cuando era anciana, ¿sí? Y se va a retirar y resulta que Adriana solo retira 973.000 soles,
973.704 soles. Sin embargo, Mateo retira 1.138.676 soles. Y Adriana no lo puede creer porque ella ha ahorrado hasta los 65 años, ahorró 2.000 soles al año. ¿Qué pasó? ¿Por qué, si ella ahorró mucho más años, por qué recibe menos que su hermano Mateo? Y la respuesta, amigos, es que la diferencia lo hace empezar cuanto antes. Mientras más rápido empieces, el interés compuesto funciona mejor. Si te das cuenta, Mateo, con solamente 8 años de ahorro, que llegó a tener, digamos, de manera nominal, solamente 16.000 soles, pero como dejó ahí las ganancias, no se las comía, las reinvertía, las dejaba ahí, que acumule el saldo, dejó el saldo en 25.159, se olvidó de ese saldo y se fue a retirarlo cuando era viejito, ¿no? Para su vejez. Y Adriana, que empezó a ahorrar todos los años hasta el último año que fue a retirar, el hecho mismo de que Mateo haya empezado 8 años antes a ahorrar hizo toda la diferencia. Entonces, amigo, amiga, la importancia de empezar a ahorrar cuanto antes. Pero ahora también quiero decirte que si tú quizás no eres tan joven, de repente ya pasaste los 40, los 50 años, no te preocupes, lo importante es empezar. Mira, aquí te pongo una frase que a mí me encanta y creo que con esto resumo un poco esta idea, ¿no? Y esto seguramente lo has escuchado, pero es muy potente, ¿no? El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Es hoy, amigo. Entonces, no hay excusas, cero excusas, empieza hoy porque mientras más rápido empieces, es mejor, como ya lo hemos visto aquí, ¿verdad? Bien, eso ha sido mi ponencia el día de hoy. Aquí están algunos números de contacto, de todas maneras, para algunas consultas que puedan tener a posterior. Y muy agradecido de verdad por la invitación nuevamente y espero pues de verdad que haya podido calar un poquito en esas reflexiones que era un poco el objetivo de la jornada de hoy. Aquí damos por finalizada la charla y doy pase ya a Alejandro.